Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Y hoy les vamos a hablar sobre el cartel que han puesto en Miami, donde acusan a Mario Díaz Balart, Marco Jiménez, María Elvira Salazar y Marco Rubio como traidores. Y realmente lo son traidores a todo, a Cuba, al pueblo cubano, al emigrante cubano, al residente cubano en los Estados Unidos. Son unos traidores totales y completos que realmente eh, aquel que se considere un cubano digno, más allá de estar en contra del gobierno cubano o de odiar incluso el sistema comunista y socialista, creo que si se considera un cubano digno, sería incapaz de votar para un puesto en el Congreso o en el Senado de semejante lacra, de una lacra que solo ha vivido aprovechándose de las diferencias y del dolor de todos los cubanos. Y aquí voy a explicar por qué estos congresistas no han hecho absolutamente nada por defender a la emigración cubana, que ha caído en una especie de limbo legal que Trump ha ordenado deportar, incluidos los I-220A, los que entraron por parol, algo que es realmente criminal, porque esas personas dejaron todo aquí en Cuba, vendieron casas, vendieron todas sus propiedades, con una aspiración siempre de un futuro mejor. Y han sido tristemente traicionados por toda esta lacra de congresistas, que a mí en lo personal no me extraña absolutamente para nada. Desgraciadamente, el ciclo de odio de la Florida favoreció sus puestos, porque es indiscutible que en la Florida hay un ciclo malévolo y maléfico, donde todo el que migra de Cuba, aunque venga con algún tipo de daño, aunque rechace el sistema cubano, el gobierno cubano, el sistema social cubano, el comunismo, muchas veces tienen que entrar en ese sistema maléfico y macabro del sur de la Florida para poder subsistir y para poder encaminarse en los primeros años. Es decir, el cubano que llega, muchas veces, no digo que no haya cubanos que lleguen ya con odio contra el sistema que existe aquí en Cuba, yo no digo eso. Cada cual tiene su forma de pensar y cada cual tiene sus propias experiencias. En función de su forma de pensar y de sus experiencias propias, eh, toma decisiones en esta vida y acumula sentimientos en esta vida. Y no digo que no todo el que llegue a los Estados Unidos llegue con odio, pero la gran mayoría que está llegando a los Estados Unidos en estos momentos no se van huyendo a una dictadura, como se dice aquí, se van huyendo realmente de las deplorables condiciones económicas que tiene Cuba en estos momentos. Y al llegar allá,
eh, tratar de ser aceptado en la residencia, tratar de ser aceptado en la ciudadanía, llegar a un país donde el idioma que se habla es el inglés y tú no lo conoces o no lo conoces suficientemente bien, y Miami o lo que es el sur de la Florida te da la posibilidad de reinsertarte en esa sociedad hablando simplemente español. Ahí empieza el ciclo macabro del odio contra Cuba en sentido general. Es decir, ahí para tú ser aceptado tienes que empezar a denigrar del país donde saliste, a unirte a un ciclo de mentiras, de falsedades, de odio contra el país que te vio nacer. Y ese ciclo es el que alimenta una serie de propaganda que después los mismos cubanos de allá se la creen como una verdad y entonces votan por toda esta lacra de senadores que solamente lo que buscan es eh, vivir y favorecerse con el tema y el dolor del pueblo cubano y del emigrante cubano. Pero este ciclo, a ver, vamos a el por qué estos congresistas y estos senadores no han hecho absolutamente nada por defender a esos emigrantes cubanos. Y cuando digo emigrantes cubanos, hablo también del tema del TPS de los emigrantes venezolanos, incluyo a los emigrantes nicaragüenses y hasta cierto punto a los haitianos, aunque los haitianos tienen otras condiciones por no venir de un país de inclinación hacia la izquierda como tal. Pero ¿por qué realmente estos congresistas y el representante, estos representantes, mejor dicho, o congresistas, no han hecho absolutamente nada por apoyar y ayudar a todos esos cubanos que han emigrado allá? E incluso digo más, hay muchas personas que me conocen, que ven mis videos y que hasta cierto punto han criticado mi posición con respecto a la migración cubana, porque yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con las deportaciones de esos cubanos que se han ido hacia los Estados Unidos y que sé, porque conozco a más de uno, que han dejado atrás todo, han vendido todas sus propiedades, han vendido incluso su vivienda, la han vendido incluso a un precio irrisorio, porque aquí los precios de la vivienda se cayeron prácticamente a un precio mínimo y han hecho todo ese sacrificio buscando un sueño y buscando mejores posibilidades de vida y con y con esas mejoras en su vida poder ayudar a su familia que quedó atrás, es decir, que quedó en Cuba, donde quizás por condiciones económicas, porque todo eso cuesta, quizás quedaron hijos, quizás quedaron padres, quizás quedaron hermanos, y quedó en sentido general sangre de tu sangre. Y siempre la expectativa del cubano es llegar, abrirse camino, triunfar como decimos nosotros y ayudar al que quedó atrás. Y entonces hay quien me conoce y me dice que por qué yo apoyo esa migración. Bueno, a ver, porque realmente su posición es la siguiente. Me dice, ¿por qué tú apoyas esa migración si al final
gran parte de esa migración entra en ese ciclo de odio del sur de la Florida y terminan pidiendo más bloqueo contra este pueblo cubano, intervenciones, que no entre una medicina, que no entre un alimento, para que este pueblo que se queda aquí haga lo que ninguno de ellos ha tenido el valor de hacer, y es enfrentarse a este gobierno para intentar cambiarlo. A toda esa gente que me conoce y que me ha hecho esa pregunta y que me dice que por qué yo apoyo esa migración, ante todo es un tema humano. El ser humano siempre aspira a mejorar y siempre quiere lo mejor, y por regla general quiere lo mejor para él y su familia. Y por lo tanto, esa aspiración de mejorar para mí es válida. Esa aspiración de ser mejor cada día es lo que ha desarrollado a esta humanidad indiscutiblemente. Y esa aspiración también de abrirse paso en la vida para poder ayudar a tu familia, también para mí es muy válida y va incluso más allá de si mañana piden arreciar el bloqueo o si piden una intervención militar contra Cuba. Pero más allá de todo eso, entiendo perfectamente ese ciclo macabro y de odio que existe en Miami, al cual desgraciadamente someten sobre todo a los cubanos que no llevan odio, pero que no dominan el idioma inglés, que no tienen otras posibilidades de subsistencia y que se tienen que ceñir a las reglas macabras del odio que existe en el sur de la Florida. Y tal es así que muchos terminan marchándose hacia otros estados porque no soportan ese sistema de vida del sur de la Florida. Por eso, entendiendo todo eso, creo que más allá de cuestiones políticas, es humano, y sobre todo entendiendo cómo funciona el sur de la Florida, es humano luchar porque todas esas personas puedan desarrollar en ese país las aspiraciones que un día los hicieron marcharse de esta Cuba, más allá de sus opiniones. Es por eso que yo apoyo la emigración y estoy en contra de que sean deportados sobre todo a un país donde dejaron todo atrás, donde, como se dice, muchas veces quemaron todas las naves, porque habrá algunos que no tenían casa, que vivían con los padres o vivían con los suegros o vivían alquilados, pero conozco muchos casos que vendieron carro, vendieron casa, vendieron muebles, lo vendieron todo en función de lograr una mejoría y en un futuro lo más pronto posible hablar también y hacer mejorar desde el punto de vista económico a su familia. Por eso es que considero que más que un tema político es un tema humano. Pero más que eso, considero de que ya es momento y tiempo de que los cubanos dejen sus diferencias políticas o su visión
de la realidad y se unan en sentido general. Porque al final, ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, todos los cubanos queremos lo mismo. Todos los cubanos queremos una Cuba mejor. Queremos que los familiares que se queden en Cuba eh, puedan vivir mucho mejor, que puedan tener una vida mucho más holgada, con muchas menos carencias. Y eh, eso se logra solo si todos los cubanos vivan dentro de Cuba o fuera de Cuba, estén unidos. Y no me refiero a unirse en función de derrocar el gobierno que existe en Cuba, ni de crear ningún tipo de situación. Simplemente creo que si todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, nos unimos, el bloqueo se cae. Si el bloqueo se cae, no queda más opción a Estados Unidos y al gobierno de Cuba de entablar relaciones normales. Y Cuba, bajo relaciones normales con Estados Unidos, dejando de sentirse como una plaza sitiada, donde no se puede hacer ningún tipo de concesión que pueda utilizar el enemigo en tu contra, rápidamente se movería hacia una democracia mucho más abierta y mucho más participativa. Y esa es mi opinión. Por lo tanto, es por eso que yo no estoy a favor de ninguna de las políticas que considero completamente obsoletas, ya sean las de aquí, las de Cuba, que son, ya lo dije en un video, son las políticas que es seguir haciendo lo mismo, que ha dado algunos resultados, pero no ha dado grandes resultados ni grandes cambios, a menos de tipo económico. Y en el caso del sur de la Florida sucede algo igual. Siguen aplicando las medidas obsoletas que al final no han logrado derrocar el proceso revolucionario cubano. Por lo tanto, creo que ya es tiempo de que ambas partes, o de que la gran mayoría de las dos partes, dejen a un lado esas dos políticas completamente obsoletas. ¿Y qué está pasando con la migración cubana y por qué estos congresistas no están apoyando a esos emigrados cubanos? Simplemente porque ya ha quedado demostrado que esta nueva migración que ha estado llegando a los Estados Unidos, como dije ya, aunque algunos puedan cargar odio hacia el gobierno cubano, la gran mayoría eh, no se va por ser perseguidos o por ser reprimidos o porque esto sea una dictadura como quieren hacer parecer al mundo, esa ultraderecha reaccionaria llena de odio del sur de la Florida a la cual representan estos congresistas y senadores. Entonces, ¿qué sucede? Que esta inmigración que está llegando a los Estados Unidos, me refiero sobre todo a la cubana, que es la que más conozco, ya no carga ese odio. Y por otro lado, mantiene sus vínculos con Cuba son mucho mayores que la emigración cubana hacia los Estados Unidos de años atrás. Y esto se está viendo
o se empezó a ver ya con mucha más fuerza cuando la muerte del Tiger, ese cantante de música urbana cubana, que aunque algunos digan que no y otros no lo crean tan así, nucleó mucho a cubanos de diferentes pensamientos políticos y todos se unieron en un momento determinado para pasar ese dolor de la muerte del Tiger. Después vino el concierto de Bebecito, y esto no es un canal de farándula ni mucho menos, pero son cosas que hay que ver y que hay que notar y que hay que sopesar. Después vino el concierto de Bebecito, donde esa ultraderecha reaccionaria decía que eso no se iba a llenar, que iba a ser un completo fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue realmente una gran victoria, porque llenó un estadio. Más todo lo que hizo después, pero llenó un estadio que incluso había personas no reaccionarias que dudaban que en Miami el Bebecito pudiera llenar ese estadio. Y lo logró. Y después llenó otros más lugares. Y casualmente no hace muchos días, hace pocos días atrás, en el programa de los dominicanos de Destino Talk, entrevistan a Larissa Bagallado. Y el mismo Destino dice que él pensó, recordemos que toda la historia que se armó con un joyero de la Florida que se tiró foto con Alexander Abreu. Y todo el rollo que se armó y toda la parafernalia mediática que se armó y los youtubers que salieron a criticar a ese joyero que se tiró una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el Destino entrevista a Larissa Bagallado, él mismo lo dice, que él pensó que iba a tener una gran cantidad de comentarios en contra al simplemente Larissa Bagallado vivir en Cuba. Y para muchos allá, o los más mediáticos, vivir en Cuba es símbolo de apoyar el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el mismo Destino reconoce que más de un 95% de las personas que dejaron su comentario a ese video era en apoyo de la cantante y en apoyo de la entrevista. Y estaban contentos tanto con lo que declaró Larissa como con la entrevista en sentido general. Después hay otro programa que es el comentario del mismo Destino Talk, que es con Fran Abel, que es para comentar la entrevista y para comentar todo lo que había surgido detrás de la entrevista. Y Fran Abel, con el que a veces no estoy muy de acuerdo con sus opiniones, hace realmente una descripción magistral de cómo se comporta todo ese odio y toda esa aberración dentro del sur de la Florida, que demonizan a cualquiera por cualquier cosa, donde se destila odio por cualquier cosa, incluso sin razón alguna, donde se produce el linchamiento de artistas de cualquiera, y todo el mundo está viendo, está entendiendo, está comprendiendo cómo la emigración cubana es manipulada y vilipendiada por esa ultraderecha reaccionaria
y del odio en el sur de la Florida. Y ya comienza a aparecer un rechazo dentro de la comunidad cubana a esa manipulación. Y todo este rechazo se agrava ahora precisamente con la llegada de Trump al poder y de todas las medidas que está tomando. Eso ha movido la emigración cubana mucho más hacia la parte demócrata que la parte republicana. Y por todas estas razones es que estos congresistas no han apoyado a esos emigrantes cubanos, porque esos emigrantes cubanos no son los emigrantes de años atrás del odio, los emigrantes que quieren mantener las sanciones sobre Cuba, el bloqueo sobre Cuba, que no haya remesas, que no haya viajes. Este emigrante cubano, que por demás, debo recordar, que fue el que vio a Obama aquí en Cuba, el que vio cómo una simple visita del presidente Obama a Cuba empezó a cambiar y a revolucionar muchas cosas en un momento determinado. Que además vio cómo estos republicanos y estos congresistas republicanos de origen cubano, con la llegada del primer mandato de Trump, echaron por tierra todo el paso que dio la administración de Obama hacia el restablecimiento de relaciones normales entre los dos países. Esas personas que hoy llegan allá como emigrados vivieron todo eso, notaron los cambios y por demás dejan fuertes raíces familiares aquí en Cuba. Por lo tanto, se niegan a no enviar remesas, se niegan a no venir a Cuba, se niegan a no ayudar a sus familiares que se quedaron aquí. Y por lo tanto, esa nueva emigración no conviene a los intereses de estos congresistas que viven de esa política obsoleta del bloqueo, las sanciones, que no entre medicamentos, que no entre alimentos, que el pueblo llegue a un estado de obstinación tal que se lance a las calles y le importe poco si lo matan o no lo matan, por tal de echar por tierra el gobierno cubano. Y esa política realmente en estos momentos solo tiene apoyo de una parte de la migración cubana que ya lleva muchos años allá en Estados Unidos. Independientemente de gente que ha llegado recientemente no es ni ayer ni antier, simplemente no sé, hará unos 10, 12, 14 años, que han visto cómo sacarle provecho a esa política del odio y se han metido dentro de esa política del odio. Pero en sentido general, la emigración más reciente, incluso esa de hace 10, 12 años, es renuente a romper todo vínculo con Cuba y es renuente a dejar morir de hambre o de enfermedades a su familia aquí en Cuba. Por lo tanto, esa nueva emigración no conviene a ninguno de estos congresistas, porque ya incluso se está dando el hecho de que todo aquel que no comulga con esta política lo que hace es abandonar el sur de la Florida y moverse hacia otros estados. Eso es algo que se está viendo mucho. ¿Quiénes se quedan en el sur de la Florida? Los delincuentes, porque eso no me lo van a poder negar, es decir, los que fueron delincuentes en Cuba y siguen siendo delincuentes allá. Las personas de más bajo nivel que no logran adaptarse a un nuevo idioma
a nuevas condiciones de vida, a otro mundo, a otro país, y que el entorno de la Florida o del sur de la Florida le es mucho más favorable para poder interactuar con el medio que otros estados. Y desgraciadamente, quieran o no, se ven envueltos en ese entorno reaccionario y del odio contra Cuba. Pero la gran mayoría está completamente en contra de todo eso. Y la gran mayoría también entiende que la mejor forma de democratizar a Cuba es con un acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Porque por demás, también se ha ido mucha gente preparada, mucha gente universitaria. No son personas que se le pueda hacer un cuento, que se le pueda llenar la cabeza de mentiras cuando han vivido en carne propia la realidad cubana. Muchos de los que han llegado allá saben que aquí prácticamente hay una gran escasez, o no hay, o mejor dicho, hay una gran escasez de medicamentos debido al bloqueo. Sabe que hay necesidades de alimentación y de comida gracias también a ese bloqueo, que es indiscutible que una gran parte de esa responsabilidad también la tiene el gobierno cubano por no querer hacer determinados cambios y eso. Pero el gran peso, el inmenso peso, sobre todo esa problemática que se vive en la Cuba de hoy, es debido al bloqueo. Un bloqueo y unas condiciones de vida que esa nueva migración no quiere para su familia. Y por lo tanto, esa nueva emigración no es la que va a votar por estos congresistas reaccionarios. Y por lo tanto, estos congresistas reaccionarios ven como favorable para ellos seguir estando en sus puestos a que toda esta nueva emigración sea retornada a Cuba o mandada hacia otro lugar. Es por eso, esa es la gran realidad por la cual estos congresistas no han hecho absolutamente nada en defensa de esos emigrantes, tanto venezolanos como cubanos, como nicaragüenses. Y vuelvo y repito, me refiero mayormente a los cubanos, que es el tema que más conozco. Y es por eso que estos congresistas son traidores a todo. Estos congresistas, independientemente de que no tengan poder sobre las leyes cubanas, son traidores al pueblo cubano, el pueblo cubano que vive en Cuba. Son traidores al pueblo cubano que vive en Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque siguen implementando una política obsoleta solo en beneficio personal, que no ha dado ningún resultado ni ha dado al traste con el proceso revolucionario en Cuba. Siguen abogando por una política obsoleta que solo trae daño y dolor al pueblo cubano, no al gobierno. Al gobierno se le crean algunos problemas, pero los mayores daños son al pueblo cubano, al de a pie, a la persona común. Por lo tanto, son traidores al pueblo cubano, a ese pueblo que tanto se llenan la boca y dicen defender y dicen querer lo mejor para ese pueblo. Por lo tanto, son traidores al pueblo cubano que vive aquí, aunque no sean sus políticos. Son por demás traidores a esa emigración que va hacia allá buscando un futuro mejor gracias a esas políticas, o gracias mayormente, porque no excluyo
la responsabilidad del gobierno cubano, pero gracias mayormente a esa política de bloqueo genocida contra este pueblo es que esa emigración va buscando un futuro mejor y huyendo de todas las necesidades que se pasan aquí y tratando de abrirse camino en aquella sociedad para ayudar a la otra parte de su familia que deja atrás. Y es algo que a estos congresistas no le conviene. Pero eh, traicionan a esa migración a la cual los obligan a emigrar prácticamente con las políticas de bloqueo genocida que promueven contra Cuba, y además los abandonan, algo que es inmoral, porque si tú constantemente estás hablando, como dijo otra persona aquí, que también transmite por YouTube, si tú estás diciendo que Cuba es una Corea del Norte del Caribe, que Cuba es algo similar a la Alemania hitleriana, si tú estás hablando que es la peor dictadura del mundo y estás hablando de que cientos de miles de personas huyen de esas condiciones y de esa dictadura tan cruel y tan sanguinaria, entonces, ¿cómo tú, que te pasas la vida diciendo que, que luchas por un futuro mejor para el pueblo cubano, eh, para que exista una Cuba mejor, cómo tú le vas a dar la espalda a esos emigrantes que huyen supuestamente de una de las peores dictaduras que existen en este mundo? Es, es un doble rasero y es una completa hipocresía la de estos congresistas. Por lo tanto, además de ser traidores al pueblo cubano que vive en Cuba, son traidores ahora a esa migración que bajo esa ley genocida que ellos promueven se ven obligados a buscar un futuro mejor en otro lugar y que tratan de encontrarlo en los Estados Unidos por las leyes que existen, por la posibilidad simplemente de ser cubano, de poder obtener rápidamente una residencia y después obtener al cabo de 5 años lo más rápidamente una ciudadanía. Y ahora traicionan a todos esos emigrados cubanos que supuestamente y según el discurso que llevan años diciendo, huyen de una de las peores dictaduras que existen en estos momentos en el mundo. Pero más allá de eso, son traidores al pueblo de los Estados Unidos, porque estos congresistas del sur de la Florida han secuestrado la política y los intereses de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos, porque niegan, prohíben que el pueblo de los Estados Unidos pueda visitar Cuba, pueda viajar a Cuba, pueda incluso hacer algunos negocios con Cuba. Pero voy más, ¿qué es Cuba? ¿Qué puede ofrecer Cuba? Que no es un país de grandes recursos. Solamente Cuba es grande en su población, es decir, en su población, en su sentido de humanidad, en su sentido de solidaridad. Quizás es algo grande en su capacidad médica. Eh, incluso puede llegar a ser nuevamente algo grande en su exportación de azúcar, quizás en su níquel.
Pero movámonos hacia Venezuela. Estados Unidos, más allá de lo que diga cada cual de las medidas de Trump y esas cosas, en la cual hoy no me voy a meter en ese tema. Pero independientemente de que Trump eh, lo que tiene hecho es, como se podría decir, es una locura allá en estos momentos. Más allá de eso, es cierto y es real que el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de los Estados Unidos, en función de su bienestar social, necesita que la Chevron siga extrayendo petróleo de Venezuela. Porque Estados Unidos tiene un déficit, no recuerdo, de hace ya rato que manejé esa cifra, no sé si es exacta todavía, pero Estados Unidos tenía un déficit diario de cerca de 10.000 barriles de petróleo. Por lo tanto, es necesario que la Chevron y otras empresas petroleras de los Estados Unidos establezcan contratos con Venezuela, porque Venezuela siempre fue, se puede decir, el suministrador natural de petróleo hacia los Estados Unidos. Y el pueblo norteamericano y el gobierno norteamericano o los gobiernos norteamericanos necesitan el crudo venezolano. Y esta gente, simplemente por un capricho y una política obsoleta que no entiende que el mundo ha cambiado, fuerzan constantemente a que Chevron abandone los contratos de extracción de petróleo con Venezuela y al final, ¿quiénes se dañan? Se daña Chevron y se daña el pueblo norteamericano, que ve encarecido su combustible y que posiblemente aparezca incluso déficit de combustible. Porque si ya tiene un déficit diario de 10.000 barriles de petróleo, cuando Chevron cese sus operaciones en Venezuela, el déficit diario eh, de combustible en los Estados Unidos, por supuesto que se irá mucho por encima de esos 10.000 barriles diarios. Entonces, esa política secuestrada del sur de la Florida también va en contra de los intereses de los norteamericanos y de los gobiernos de los Estados Unidos. Porque aparte, no es solamente ahora con el tema de Venezuela. Ha sido una política histórica donde Estados Unidos se ha visto limitado completamente en cualquier política favorable desde el punto de vista de los intereses norteamericanos hacia Cuba. Y después del gobierno de Chávez ha sucedido lo mismo en cuanto a los intereses norteamericanos hacia Venezuela y de acuerdos que podrían ser favorables para los Estados Unidos bajo ningún gobierno. Y esta gente ha impedido todo eso a través de los años, siguiendo, como ya dije, por más de 60 años una política completamente obsoleta y que no ha dado absolutamente ningún resultado, porque en el caso de Venezuela ya está más que comprobado que no lo pueden invadir. Es decir, Estados Unidos no puede apropiarse bajo ninguna circunstancia del petróleo venezolano sin poner cientos de miles de muertos por delante, algo similar como lo que sucedió con Vietnam. Y olvidan que se tuvieron que irse de Vietnam, y olvidan que tuvieron que dejar Afganistán, y olvidan lo que le sucedió en Somalia. Por supuesto, en diferentes épocas, en diferentes medidas y en diferentes proporciones. Pero por lo tanto, bajo ese análisis es imposible
llegar, ocupar Venezuela y hacerse del petróleo venezolano sin un alto costo en vidas norteamericanas y un alto costo político. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor solución? Establecer contratos de explotación a las petroleras norteamericanas dentro de Venezuela. Pero son estos políticos del sur de la Florida los que frenan todo esto. Es decir, son los que se niegan o van en contra en función de su política irracional que solo los beneficia a ellos de los intereses de todo el pueblo norteamericano. Así que esta gente son traidores a Cuba, y hablo específicamente de Cuba y no de Venezuela porque son de origen cubano. Son traidores a esa emigración que con esas leyes y esas medidas que ellos constantemente están apoyados han obligado a cientos de miles de personas de Cuba, Nicaragua y Venezuela a abandonar sus países de origen. Y ahora lo dejan colgado a la brocha con la nueva administración de Trump y no salen en defensa de ninguno de ellos, a pesar de que constantemente están diciendo, lanzando la propaganda de que huyen de las peores dictaduras, las más sangrientas que según ellos existen actualmente en el mundo. Y son traidores al propio pueblo norteamericano, a ese propio pueblo que se llenan la boca de decir que defienden como senadores y congresistas del gobierno de los Estados Unidos. Así que por todo eso y mucho más, pero bueno, el tiempo sería extremadamente largo y ya voy pasado los 40 minutos. Esa gente es traidora a todo. Por lo tanto, yo creo que ningún cubano, ningún venezolano, ningún nicaragüense que realmente se sienta digno movería un dedo para votar por semejante lacra dentro del Congreso de los Estados Unidos. Al menos esa es mi opinión. Así que nada, este es el tema de hoy. Como siempre le digo, denos like, eso es muy importante para que este video llegue a más personas. Comenten, que nos interesa mucho conocer sus opiniones sobre el tema. Las leemos todas. Suscríbase al canal, así puede seguirnos y estar al tanto cada vez que se suba un nuevo video. Y si es posible, compartan este video con otras personas para que otras personas puedan ver nuestras opiniones. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy y nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad.